conferencia se llama Gestión de los recursos hídricos y avances tecnológicos y su impacto en la sociedad, a cargo del máster Rolando Marín León. Vamos a ponerme acá. Primero que todo, muy buenos días. Agradecer a la Universidad Técnica Nacional, a la Vicerrectoría de Docencia por la amable invitación que me han hecho. Unas disculpas adelantadas por tal vez la voz, porque he estado bastante afectado esta semana, como me imagino muchos de ustedes lo han estado, por el asunto de la gripe y la ronquera y la sinusitis, entonces espero que no me falle. Cuando desde la Vicerrectoría de Docencia me invitaron a hablar sobre el tema, pues me encantó que esta universidad en la cual trabajo pues se involucre en estos temas que nos gustan a todos, que nos interpelan a todos y que nos deben interesar a todos, como es el agua y su gestión adecuada. Yo voy a tratar de tocar esos temas que están ahí, ¿verdad? El agua, por supuesto, los recursos hídricos, los avances tecnológicos, vamos a hablar más bien de innovación, de ciencia y el impacto en la sociedad. Temas muy diversos, vamos a ver cómo los vamos tejiendo. Vamos a comenzar tal vez por estas imágenes que yo quería traerles. Cuando nosotros viajamos por Costa Rica, aquellos que hemos tenido la oportunidad de andar bastante por el país, o cuando salimos de nuestras casas aquí en el Valle Central, sobre todo en esta época donde ha habido bastante lluvia, esta es la imagen que nosotros vemos de nuestro país. Esa es la imagen bucólica de nuestro país. Esa es la imagen que nosotros vemos cuando vamos por nuestras carreteras, ya sea por la Braulio Carrillo, por la Bernardo Soto, cuando vamos hacia el sur del país, cuando vamos por la costanera. Esa maravilla de naturaleza, como esos ríos brotando de varias partes y, como en los últimos 2 meses, lluvia en abundancia, lluvia en abundancia. Esa es la imagen que tenemos en el subconsciente de lo que es nuestro país, de lo que es Costa Rica. Y esa imagen, pues de alguna manera, está muy anclada, y ahora vamos a ver que también esa imagen a veces nos hace olvidar ciertas cosas, porque así como esta imagen son los recursos hídricos de Costa Rica, esta otra imagen son los recursos hídricos de Costa Rica en este momento. Esta es la realidad lamentable que tenemos en nuestro país, por culpa de un montón de factores que ahora vamos a ver, por supuesto, ¿verdad? La cantidad de erosión que tenemos en los ríos, la cantidad de sedimentos, la cantidad de productos químicos y muy diversos que tenemos en los recursos hídricos, pero sobre todo la cantidad de residuos sólidos que tenemos, y sobre todo dentro de estos residuos sólidos, la materia orgánica es increíble. Es increíble. Eso está matando, ya la mató en muchos casos, el agua, el recurso hídrico. Yo les desafío a encontrarme un río o un riachuelo que pase por su comunidad, cualquiera que ella sea, que tenga una condición aceptable tan siquiera para bañarse. No estoy diciendo para beber, para bañarse. Para bañarse. Entonces estamos con esta imagen, clavada en la mente de que eso es nuestros recursos hídricos, país conservacionista, país ecológico. Eso es lo que le vendemos a diestra y siniestra a los turistas, hacia afuera, lo que proyectamos hacia afuera, pero en realidad esto es lo que estamos haciendo. Ese 26% de conservación que tenemos en el país nos permitió tener una buena conciencia de decir, estamos conservando, entonces fuera de ese 26% que tenemos, hagamos el desmadre total. Y eso es lo que estamos haciendo, lamentablemente, sobre todo con nuestros recursos hídricos, porque no hablo de otras cosas. Esto es de lo que veníamos a hablar hoy acá. Entonces, nuestros riachuelos, nuestros ríos, nuestros mares, todos los cuerpos de agua que tenemos en estos momentos tienen algún problema de afectación por las diversas actividades que nosotros pues estamos llevando a cabo. Pero bueno, hablemos más de esa abundancia que tenemos, esas imágenes bucólicas que tenemos, ¿verdad?, de lo que es el agua en nuestro país. El Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, vean qué interesante, pónganse a pensar cuánto significa eso. El Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos señala que la oferta hídrica en nuestro país es de 110 kilómetros cúbicos de agua. 110 kilómetros, pongamos esos 110 kilómetros cúbicos encima de nuestro país. Es un
disparate de agua. Es una cantidad inmensa de agua. Eso significa, pongámonos otra vez, hagamos esa ecuación mental ahí. Eso significa que entonces cada uno de nosotros tenemos 25.571 metros cúbicos al año de agua. El promedio mundial son 7.000. De nuevo, somos un país bendecido por el agua. Tenemos una riqueza hídrica incomparable, incomparable. Ya estamos en el continente más rico en agua del mundo, pero estamos en una área sumamente rica y nosotros somos un país sumamente rico en agua, ¿verdad? Y sin embargo, gracias, muy amable. Y sin embargo, esto es lo que estamos haciendo con él, con esa riqueza, dilapidándola lamentablemente, ¿verdad? Imagínense que nosotros hoy en día, y somos ricos, y lo seguimos siendo a pesar de ese desorden que estamos teniendo, porque todavía, actualmente apenas lo que estamos utilizando de ese volumen total que tenemos acá es esto, un 22%, para fines de hidroelectricidad, que es donde más utilizamos el agua, pero que es un uso no consultivo del agua. Lo utilizamos, generamos electricidad con ello por medio de las turbinas y luego lo volvemos a su cauce normal. Entonces no es un uso donde se consume el agua propiamente, pero bueno, con ello es que tenemos una matriz hídrica de energía renovable en su mayoría, en una inmensa mayoría, casi 90%. Eso es la cantidad de agua que estamos utilizando. Pero entonces esa abundancia, y ahí es donde viene el grave problema, esa abundancia que tenemos, ese montón de esos 110 kilómetros cúbicos de agua que tenemos en el país, ha hecho que nosotros tengamos todavía hoy la impresión, ustedes, yo, de que ese recurso es inagotable. Y a pesar de que uno oye los discursos de la gente que dice, es que a mí me enseñaron en la escuela que era inagotable, pero yo sé que ya no es inagotable, y sobre todo en las instituciones, oye uno el discursito. Pero cuando uno ve las acciones de las instituciones y de las ciudadanos, lamentablemente seguimos tratando el agua como si fuera un recurso inagotable. Vayan a cualquier pueblito de este país y ustedes se darán cuenta cómo la gente bota el agua, cómo la gente no repara las fugas, cómo la gente usa el agua para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está ahí. El agua es un regalo de Dios y lo tenemos en abundancia. El agua, ¿cuándo se va a acabar? Jamás. Nunca. Nunca. Y sin embargo, esta es la imagen que tenemos hoy en día en el país. En montones de situaciones, en montones de circunstancias se está dando todo esto. Se acerca el verano. Tuvimos apenas 2 meses de buena lluvia en el país. Apenas 2 meses de buena lluvia en el país. Ya el verano pasado fue fuerte y tuvimos problemas de racionamiento, problemas de escasez de agua. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con tan solo 2 meses de buena lluvia. Esos problemas que vemos aquí se van a intensificar. Ya nos lo están diciendo que así va a ser. Ya vamos a oír las comunidades de Heredia, la empresa de servicios públicos de Heredia va a tener serios problemas para mantener el abastecimiento de agua. Vamos a ver problemas probablemente en los barrios del sur de San José, como lo vimos el año pasado también. Esta escenita que está aquí, que es lamentable, perdón, yo también tengo que acostumbrarme a esto. Esta escenita que vemos acá, que es lamentable, se va a repetir por muchos lugares de este país, por muchos. Cuando decimos que el país tiene agua intradomiciliaria a 98% de la población. Pero ¿qué hacemos con tener la llave del tubo en la casa si no nos llega agua a la casa? Ahí vamos a tener serios problemas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con ese recurso hídrico y nos lo presentan los diarios, nos lo presentan la prensa todo el tiempo. Salen sendos artículos sobre el tema y parece que eso no inmuta a nadie. La gente sigue exactamente como si no fuera con nosotros, como si no fuera con nosotros. Es más, nosotros le echamos la culpa a otras cosas. Generalmente cuando nosotros pensamos, bueno, es que hay problemas con el agua, se está contaminando el agua, sí, son los otros. Y sobre todo cuando son los otros, pensamos generalmente la imagen que nos viene primero es la gran industria, ¿sí? Las grandes empresas, son esas las que contaminan, son esas las que hacen el gran consumo de agua. Los otros, yo no, los otros. Pero resulta de que
Vean este cuadrito tan interesante. Fabio anteriormente presentaba usos. Yo les presento aquí un gráfico sobre concesión, las concesiones dadas por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente con respecto a la utilización del agua. Vean el uso agropecuario del agua, ¿verdad? Y si eso lo unimos, 85%, más de 85%, si eso lo unimos al uso agroindustrial, que está por acá, eso nos da 92% del uso de concesiones del uso de agua en este país. Ahí es donde estamos utilizando el agua de nuestro país. Esas son las concesiones dadas por el Ministerio, por la Dirección de Aguas del Ministerio. Ahí es donde estamos consumiendo el agua, ahí es donde estamos haciendo muchas veces un uso muy indebido, pero también en este sector, en el consumo humano, a pesar de que es tan poquito, tiene un impacto enorme. Pero bueno, vamos a buscar culpables, busquemos culpables de esa situación para después tratar de dar algunas soluciones. Principales entre otros tres aspectos fundamentales a señalar. Uno, importantísimo, la mala planificación. La mala planificación, en Costa Rica no sabemos qué es el ordenamiento territorial, no sabemos qué es eso, con qué se come eso. Tenemos leyes que si se hubieran cumplido harían de ese país un paraíso, que nos dicen que tenemos que tener a ambos márgenes de cada río espacios de protección, que tenemos que proteger las nacientes captadas y no captadas en un rango, en un diámetro muy interesante, que harían mini parques en cada comunidad. Y sin embargo, ¿dónde vemos eso? En ninguna parte. La falta de ordenamiento territorial, sobre todo gran culpa de los gobiernos centrales, pero mucho de las municipalidades también, ha propiciado la devastación natural, la deforestación, por supuesto, la colonización de zonas de recarga acuífera, la afectación de esas zonas y, en el caso del Valle Central, una enorme cantidad de urbanizaciones que lo que hacen es que vamos pues cimentando, pavimentando el territorio, aumentando la escorrentía y, por supuesto, disminuyendo la cantidad de infiltración en los mantos acuíferos. Un segundo ámbito es la agricultura. La agricultura hoy en día en Costa Rica no es una agricultura tecnificada y utiliza el agua de una manera sumamente desmedida y de esta manera, como lo vemos acá, sobre todo por gravedad, a chorro y a gravedad, y bombeándola hasta de pozos, bombeándola de los ríos para utilizarla de esa manera, una manera sumamente irracional donde la planta en realidad lo que puede captar y puede utilizar es si acaso un 10% de esa agua. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de esa agua o que sacamos de un río, de un ambiente natural, o que sacamos de un acuífero, se pierde, se evapora, ahí queda y se contamina también. Entonces, la agricultura en este país, lamentablemente, nadie la toca. Cuando ustedes piensan en quiénes son los grandes consumidores de agua y quiénes son los grandes contaminadores del agua, todo el mundo menciona un montón de actores. Pero la agricultura generalmente nadie la señala, lamentablemente. Nadie la señala. Y sin embargo, es uno de los actores que está influyendo en la crisis hídrica que nosotros tenemos acá. Y el otro gran actor que nadie señala, ustedes y yo, que está acá. Nosotros. Lo que esta quebradita que está aquí abajo en Villa Bonita, o lo que tiene el río Segundo, que pasa por aquí también, esos no son todas las porquerías de las fábricas. En este país, las que han hecho un esfuerzo, empujadas por el Ministerio de Salud, para tratar sus aguas residuales han sido las empresas, las industrias. Y casi todas hoy tienen controles severos de parte del Ministerio de Salud. Entonces esa contaminación que vemos, eso es debido a nuestros malos hábitos ambientales. Hemos utilizado los ríos como verdaderos vertederos. Y ahí va a dar todas nuestras porquerías porque también pues, las municipalidades lamentablemente han fallado enormemente en poner redes de alcantarillado y saneamiento. Y entonces tenemos un serio problema a ese nivel. Pero entonces nosotros ustedes y yo, somos factores también de problema dentro de todo este abanico de crisis hídrica que tenemos hoy en día en el país. Les pongo esto que está ahí. El año pasado, en un esfuerzo que duró más o menos un año, se estructuró lo que se llama la Agenda Hídrica Nacional, que mandó a hacer el Ministerio de Ambiente. Eso se presentó en octubre del año pasado allá en el Hotel Radisson, donde hubo mucha presencia de gente, pero como que se olvidó y sinceramente fue un esfuerzo muy importante.
Y ahí hay una conclusión que yo me permito leerles a ustedes y que dice mucho de lo que yo les estoy diciendo. Dice así: a lo largo de su historia, y quizás por su abundancia, el agua en Costa Rica había sido uno de los recursos naturales peor manejados, estando prácticamente invisibilizado o con una baja prioridad dentro de las políticas públicas y de inversiones en el nivel nacional y local, e incluso la sociedad costarricense asumía como cierta la condición de inagotabilidad de este recurso. Eso era cierto en ese entonces, el año pasado, y lo sigue siendo hoy en día. Esa es la realidad del recurso hídrico en nuestro país. Es hasta ahora, desde hace unos cuantos años, que algunos preocupados hemos estado hablando sobre el recurso hídrico, y algunos otros preocupados han estado poniendo atención. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país siguen teniendo este análisis, y la mayoría de nuestras instituciones igualmente, a pesar de los discursos, porque en la práctica eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces tenemos un serio problema a ese nivel. Ahora, esa es la situación. ¿Qué hacemos? Ahí es donde entramos nosotros. Estamos en una universidad. Yo soy profesor universitario, por dicho, y entonces yo tengo un poder enorme para cambiar mentes, trabajar en lo que es más difícil de cambiar, que es la mentalidad humana, tratar de impactar un poquitico. Y entonces nosotros tenemos que, frente a ese desafío tan grande que tenemos, frente a esa incultura del agua que tenemos, porque así hay que llamarlo, tenemos que reaccionar. Y tenemos que hablar de avances tecnológicos, tenemos que hablar de innovación. ¿Qué es innovación? Nuevas propuestas, nuevos procedimientos, nuevas maneras de hacer las cosas, la búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, soluciones, vías de solución. ¿Cómo hacemos frente a esos desafíos enormes que ahora, aparte de todo lo que ya se venía dando, ahora tenemos cambio climático y de feria el niño, y se nos va a venir la niña también? Entonces tenemos que tomarnos en mano, tenemos que reaccionar, y enhorabuena que las universidades, en específico la UTN, haga este tipo de actividades, donde lamentablemente aquí debería estar, estoy llenísimo de gente, no para que me oigan a mí, sino para que hablemos, reflexionemos sobre el recurso hídrico y busquemos soluciones entre nosotros e innovemos, planteemos vías de avenir. Yo aquí no vengo a inventar nada, a pesar de que me encanta el tema agua y de que conozco un poquito sobre el tema agua. Yo no vengo a inventar nada, yo vengo a hablar sobre lo que en ese proceso que fue tan interesante de la agenda del agua se planteó, y ahí se plantearon 7 cosas muy importantes. Gobernabilidad del estado hídrico. Ahora vamos a ver qué es eso. Garantizar el derecho fundamental al acceso al agua potable y el saneamiento. Competitividad del sector hídrico. Sostenibilidad del recurso hídrico. Desarrollo del conocimiento. Creación de una cultura del agua. Y vulnerabilidad de adaptación al cambio climático, que no podemos dejar ver, ¿verdad? Eso es importantísimo. Con respecto a la primera, gobernabilidad del estado hídrico. Miren, lamentablemente nosotros tenemos leyes. Si esas leyes se cumplieran, pues tendríamos un estado maravilloso en lo que es el agua, pero no se cumplen, lamentablemente. No es que una ley venga a resolver todos nuestros problemas, pero necesitamos marcos jurídicos adecuados, marcos jurídicos ajustados a las realidades que tenemos hoy en día y a los desafíos que vamos a tener. Necesitamos un estado hídrico que cumpla su rol de rector, de operador y de regulador, lo cual no tenemos hoy en día, o lo tenemos de una manera muy poquita, muy poquita. Vean, la ley de recurso hídrico tiene más de 12 años en la Asamblea Legislativa y no es prioridad de nadie, lamentablemente. Ahí está, ahí está. Seguimos con una ley del año 42 que regía un país diferente, un país de cafetaleros, un país de cañeros, de trapiches y de beneficios, donde no se hablaba de consumo humano o casi nada. Hoy en día estamos en el siglo XXI y tenemos la misma ley. Y los problemas se han incrementado, la demanda se ha incrementado, la contaminación se ha incrementado. Entonces necesitamos pensar, y desde las universidades nosotros podemos apoyar eso, la investigación, el lobby, la incidencia, para procurar tener ese marco jurídico apropiado y no modernizar la normativa vigente. Y eso tiene que aplicar tanto para el nivel central como para las instituciones
que necesitan reformularse a ellas mismas y con una visión diferente, pero también a nivel local, sobre todo cantonal en nuestras municipalidades, donde ya es hora de tener una preocupación por el recurso hídrico, la cual no han tenido la inmensa mayoría de nuestras municipalidades. El otro punto, garantizar el derecho humano fundamental al acceso al agua potable y al saneamiento, tal como lo dijo Fabio. El derecho humano es así, derecho al agua y al saneamiento, no es solamente al agua. Tenemos que hablar de los dos, aprendamos a hablar de los dos. Porque el agua, ok, yo lo uso, perfecto. Aquí tenemos 98% de acceso intradomiciliario, pero lo que estamos haciendo con ese acceso a agua que tenemos es un desmadre. Porque no estamos tratando nuestras aguas, lamentablemente, y tenemos un serio problema a ese nivel. Entonces, tenemos que hablar de eso. El derecho humano al agua y el saneamiento se aprueba en las Naciones Unidas en el año 2010. En Costa Rica todavía estamos luchando, a pesar de que hay jurisprudencia en la Sala Cuarta a ese respecto. Estamos luchando para ver si acaso lo reconocemos en nuestra Constitución, ¿verdad? Y siempre con la lamentable oposición de un partido político en la Asamblea Legislativa. Y ahí sigue, lamentablemente, la oposición hacia eso. ¿Y qué es eso? Vean qué interesante, me encantó esta fotografía que está acá. Bueno, primero quisiera leerles eso, porque eso es lo que es el derecho humano al agua. El derecho humano al agua otorga el derecho universal a una cantidad suficiente de agua segura, o sea, agua de calidad, agua que no me va a enfermar, porque es que es diferente tener agua que tener agua segura. Aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Eso es. No dice tener agua en abundancia. Dice tener agua suficiente. Pero vean qué interesante. Y esto lo pone otra perspectiva. Agua potable, tu derecho a tenerla y tu compromiso de cuidarla. En Costa Rica, casi que es el único país donde yo puedo ir en este momento a Limón, y puedo ir a Pérez Celedón, y puedo ir a Cañas, y yo voy a meterme en cualquier sodita y yo voy a beber con toda seguridad el agua que me pongan en el fresco de mora que yo me voy a tomar, o en el hielo que me vayan a poner, que seguramente fue hecho ahí, en esa soda, y no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque tenemos agua de calidad, y aquí lo aseguran el AIA, los acueductos comunales en su mayoría, y pues también las municipalidades que les ofrecen servicios públicos de riego. Eso es muy raro en la mayoría de nuestros países centroamericanos, tener esa calidad de agua y esa seguridad que no nos va a enfermar esa agua. Aunque lamentablemente todavía queda mucho por hacer, todavía queda más de un 10% o aproximadamente de población que no tiene acceso a agua potable en nuestro país, potable, ¿verdad? Pero el énfasis acá es compromiso de cuidarla. Nosotros tenemos que cuidar esa agua. ¿Cuál es nuestro compromiso? Muchas veces las comunidades ni siquiera saben quién les da el agua. Una vez pregunté en una actividad que estaba haciendo, y lo repito siempre, a alguien que de dónde venía el agua, y lo que me dijeron es, de la pared. Sí, porque ahí está, de ahí donde viene, de la pared, ahí está el tubo. Nadie ve los sistemas, nadie ve la captación. Bueno, primero, nadie ve los acuíferos, las zonas de recarga, nadie ve la captación o el pozo. Nadie ve el sistema de conducción de agua, nadie ve los tanques, nadie ve el sistema de cloración o de desinfección que tenemos, nadie ve el sistema de conducción y de distribución que hay, nadie ve los medidores. Entonces, como eso viene oculto, como eso viene en el suelo, ni nos damos cuenta de cómo es que llega el agua a nuestras casas. Llega de la pared, de ahí llega, de ahí es. En el caso de la electricidad, al menos vemos las líneas de cables, los postes, pero ¿y el agua? Entonces, lamentablemente, como lo decíamos anteriormente, invisibilizado, un recurso invisibilizado. Ya es hora de que tomemos la responsabilidad por ese recurso tan frágil y que es vital. Nosotros sin alimentos podemos vivir semanas, pero sin agua no podemos vivir 3 días. Así es que tenemos que tener conciencia de ese asunto. Sí, derecho humano, perfecto, pero tenemos también, junto a cada derecho, hay una responsabilidad, y la responsabilidad es nuestra. Tercer punto, competitividad en el sector hídrico. Tenemos que tecnificar nuestro sector hídrico.
Tenemos que comenzar a nuevas maneras de hacer las cosas. Tenemos que comenzar a hablar de reservorios para tener almacenaje de agua. Me encantó una frase que decía don Fabio anteriormente. Tenemos agua suficiente, pero mal administrada. Y eso es lo que nos pasa. Por eso es que tenemos cortes, por eso es que tenemos faltantes, por eso es que el verano próximo nos va a afectar, porque no estamos administrando el agua que tenemos. Estamos con técnicas obsoletas trabajando hoy en día, exactamente como lo hacíamos en los años 40, y eso nos pasa la factura. El sector tiene que ir hacia un mejor manejo de técnicas y de tecnología y de innovación hacia lo que es la gestión del recurso. Nos estamos quedando muy atrás en lo que es eso, lamentablemente. Sostenibilidad del recurso, por supuesto. Por supuesto. En esta carrera, en esta universidad existe una carrera de manejo de recursos hídricos. Eso nos hace falta en el país. Expertos, personas, conocedores, profesionales que tengan una visión más allá de simplemente tratar el agua o de conducirla del punto A al punto B. Tenemos que tener una visión de gestionar el agua de manera integrada, una visión de cuenca que nunca hemos tenido en nuestro país, jamás. Los ríos más bien han servido para dividirnos entre distritos, entre cantones, entre provincias, que para unirnos. Cuando en realidad, para aquellos de ustedes que conocen lo que es una cuenca, el río más bien es la unidad, es lo que une todo ese espacio que llamamos cuenca. Y aquí nos divide. Entonces tenemos que comenzar a pensar en la gestión por cuenca, en la gestión integrada de los recursos hídricos. Y es desde la universidad, desde la investigación, desde los TCUs, desde los trabajos que se hacen, que podemos nosotros también innovar en eso. E ir hacia adelante, plantear políticas o estrategias sobre cómo hacer esa gestión integrada de los recursos hídricos. Desarrollo del conocimiento, por supuesto, necesitamos conocer. Yo vengo del sector de la gestión comunitaria del agua, de los acueductos comunales. Nosotros hoy en día no sabemos exactamente, el AIA tiene una aproximación de cuántos acueductos comunales hay en el país, pero ¿en qué estado están? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus realidades? ¿Qué están necesitando como fortalecimiento? Eso no existe. Conocemos el estado actual de todos nuestros acuíferos. Hemos estudiado el estado en el que están nuestros ríos, nuestros riachuelos, en nuestras comunidades. No, nos falta muchísima investigación, muchísima. Porque si no conocemos eso, también lo dijo don Fabio, ¿cómo lo vamos a gestionar? Si no tenemos datos de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo planificamos? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo dosificamos? Necesitamos el desarrollo del conocimiento, saber qué está pasando con el agua, cómo usamos el agua, cuáles son las técnicas que podríamos utilizar para gestionar mejor ese recurso hídrico. Sexto, creación de una cultura del agua, uno de los aspectos que les involucran a todos y cada uno de ustedes y a mí. Necesitamos una nueva visión, lo que yo llamo un pacto hídrico. Así como existe el pacto social, nosotros necesitamos un pacto hídrico. Necesitamos ver al agua con ojos diferentes. Como sociedad no tenemos un aprecio por el agua. No tenemos un aprecio por el agua. Lo vemos como algo totalmente accesorio. Totalmente accesorio. Es más, ni lo vemos. Ni lo vemos. Es desde la academia, es desde las instancias educativas que nosotros podemos hacer cosas en función de esa nueva cultura hídrica. Y por dicha, todo el mundo hoy en día, al menos en la academia y en algunas instituciones, se está hablando de la necesidad de esto, de plantear una nueva cultura hídrica, una nueva cultura del agua, porque cultura no tenemos, lo que tenemos es una cultura del desperdicio, una cultura del no aprecio al recurso hídrico. Y vean que aquí ya entonces no estamos hablando de las grandes instituciones, de la gran gestión, no, estamos hablando de cosas que hablaba Fabio anteriormente, de lo que nosotros a nuestro nivel podemos hacer para conservar ese recurso hídrico, para darle un buen uso, para no contaminarlo. Y eso lo necesitamos empujar desde ya. Teníamos que haberlo empujado desde hace mucho tiempo, pero bueno, tenemos que comenzar en algún momento. Y un séptimo, por supuesto,
lo que es la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. El cambio climático ya está con nosotros, o sea, eso no es que va a llegar, no, es que ya está, ya nos está afectando, ya nos está afectando. Yo trabajo con muchos acueductos comunales, yo estoy ahora en el AIA también, y uno se da cuenta los problemas que están dándose con respecto a la baja en los acuíferos, los problemas de abastecimiento, la mala calidad del agua y así por el estilo. Eso está con nosotros ya y necesitamos actuar. De nuevo, la innovación, de nuevo, la investigación, de nuevo, la tecnología es un factor que nos puede apoyar enormemente en un cambio de actitud hacia la gestión que necesitamos hacer de esos recursos hídricos. ¿Qué cosas podríamos hacer? Hay muchas cosas que podríamos hacer a nivel de tecnologías y a nivel de innovación. Pero solamente yo quise mencionar unas cuantas acá, y con eso voy a ir terminando, sobre algunos de los aspectos en los que, desde mi punto de vista, pues yo trato de abrir mentes, abrir ideas con respecto a lo que es el recurso hídrico. Una de ellas es el acceso y calidad del agua. Nosotros, a pesar de tener un acceso intradomiciliario al agua del 98%, de lo cual nos podemos preciar, todavía tenemos en el país problemas de acceso al agua. Todavía tenemos serios problemas de acceso al agua en ciertas partes del país, sobre todo en áreas muy, muy lejanas. Pero donde más problemas tenemos es en la calidad del agua. Hoy en día nosotros no tenemos una certeza. A mí me gustaría ver esas estadísticas que dicen que tenemos 90% de agua potable, cuando yo sé que 27% del agua es brindada por acueductos comunales en este país, donde la calidad del agua deja mucho que desear por la manera en cómo se desinfecta o que no se desinfecta del todo. Ahí hay cositas que habría que ver con lupa a ver cómo está eso. O cuando lamentablemente no hay una costumbre o un protocolo de análisis de esa calidad del agua por parte de nuestras entidades ni municipales ni de acueductos comunales. Entonces, ¿qué certitud tengo yo del agua que estoy tomando? Todavía queda mucho por hacer en este aspecto. Ahí es donde entra la tecnología, donde entran los laboratorios, por ejemplo como los que tenemos en la UTN y en muchas otras universidades, como los que pueden crearse por alumnos o alumnas de acá, que vayan a salir y fundar sus propias empresas, o donde las instituciones necesitan fortalecer esos aspectos. El acceso, ya lo mencionaba, importante. La inmensa mayoría de los acueductos comunales en este país fueron fundados hace 40, 30, 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que ya todos ya dejaron atrás la vida útil de esos acueductos, de esos sistemas, o ya la van a cumplir. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que volver a plantear la necesidad de reconstruir los acueductos, porque van a tener serios problemas a muy corto plazo. Necesitamos pensar en nuevas técnicas, y ya no podemos pensar, por ejemplo, en quiebragradientes. Para eso están las válvulas inteligentes de presión. Ya no podemos pensar en solamente tubos de PVC, ya ahora hay otras tecnologías. Entonces, estamos inundados de productos. Claro, hay que ver qué productos, porque no todo lo podemos utilizar en este país, o no todo debemos dejar que nos lo vendan. Pero el acceso también necesita tecnología. Los análisis de agua de los medios acuáticos, por ejemplo, como se ha hecho en el marco de la carrera de recursos hídricos por la profesora Ana Lorena Salmerón, con lo que son macroinvertebrados, con las plataformas web que también tiene la carrera. Eso es importante, eso es investigación científica, eso es también determinar la calidad de los medios acuáticos y saber cómo está esa agua. Y por supuesto, algo importantísimo, los planes de seguridad del agua, que no se han trabajado lamentablemente mucho en el país, que son impulsados por la Organización Panamericana de la Salud y que ahora pues han ido evolucionando, adaptándose más, y ahora los llamamos casi que planes de seguridad ambiental, que es vigilar la calidad del agua desde la zona de recarga acuífera hasta mi hogar, a la manera como yo lo utilizo. En eso hemos trabajado en algunos cursos. En la UTN se ha trabajado, se está trabajando en varias otras universidades, y hay que seguir impulsando eso para que se haga algún día
en todos los sistemas de agua potable que tenemos en el país, en todos, que son miles. Otro gran aspecto, el saneamiento. Olvidémonos del alcantarillado. Acueductos y alcantarillados. Eso, vean, la técnica de alcantarillado es una técnica simple de evacuación de aguas, no de tratamiento de aguas. Debemos de llamar las cosas por su nombre. Fabio lo recalcó anteriormente. Si no fuera porque ustedes y yo invertimos cuando hicimos nuestra casa para hacer un tanque séptico, pero ahora vamos a hablar más de ese asunto, tendríamos un serio problema entre las manos. Por dicha que el 73% de la población tiene tanques sépticos, entre comillas tanques sépticos. Pero necesitamos invertir más en saneamiento. Ya Fabio lo habló, el AIA está en estos momentos haciendo una planta que lamentablemente no va a cumplir con todos los requerimientos para que esa agua residual se descargue con una calidad bastante aceptable. Todavía va a tener deficiencias. La empresa de servicios públicos de Heredia también va a hacer la suya enfrente de esa, al otro lado del río. Algunos acueductos comunales tienen plantas de tratamiento. El AIA tiene plantas de tratamiento en varias partes del país, pero no es suficiente. Necesitamos hacer esfuerzos y no pensar solamente en grandes plantas de tratamiento, sino que hay otros sistemas. Hoy en día, por ejemplo, una ONG que se llama CPS, que trabaja en el ámbito centroamericano, pero que está basada aquí en Costa Rica, ya ha construido 72 biojardineras, que es un tratamiento eficiente biológico de las aguas residuales. Donde, claro está, para poder utilizarlos hay que tener cierta cultura también del manejo de esos sistemas. El más grande se va a hacer muy pronto con un convenio que acaba de hacerse con apoyo del AIA en el acueducto comunal de Almar Sur, donde van a ser beneficiadas 1000 personas por medio de un sistema de biojardinera, un tratamiento biológico de las aguas residuales. Pero también tenemos esto, no tenemos que satanizar la fosa séptica. La fosa séptica ha sido un excelente remedio, un paliativo a los problemas que hemos tenido. ¿Cuál es el problema de la fosa séptica actualmente? Que no hemos sabido hacerlas. Y la gente lo que ha construido son huecos, pozos negros. Pero un tanque séptico técnicamente confeccionado es una mini planta de tratamiento eficiente. Si la hacemos primero como se debe y si le damos el mantenimiento requerido. ¿Cuál es el mantenimiento? Limpiarla al menos cada 2 años. Dependiendo de la cantidad de personas que haya. Pero aquí, la última cosa que construimos cuando construimos algo es el tanque séptico. Y le metemos alcantarillas, o metemos llantas, o solamente un hueco, y le ponemos un planché y listo. Eso no es un tanque séptico. Eso no es una mini planta de tratamiento. Y de ahí los problemas de nitratos que tenemos en el país, de contaminación de algunos acuíferos, sobre todo el Colima, ¿verdad? Porque ese montón, un tanque séptico encima de un acuífero no es problema, pero cuando tenemos miles de tanques sépticos percolando caquita y orinitos, ahí sí hay un problema. Y eso no lo vamos a ver después. Y ahí está el montón de piedras que tenemos en las vesículas, otro tipo de cosas, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que no tenemos que satanizar un dispositivo que ya hemos tenido por mucho tiempo en el país, pero sí tenemos que hacerlo bien. Y ahí es donde entran, por ejemplo, las universidades, las municipalidades, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, velando porque esos dispositivos se hagan como tienen que ser hechos. Dar asesoría a los acueductos comunales para que ellos mismos en sus localidades vigilen por eso. Eso es importante. Y, por supuesto, la reutilización del agua, una vez que la hemos tratado. Tenemos que comenzar a reutilizar agua. Tenemos que obligarnos a nosotros mismos a tratar el agua y a reutilizarla. A nivel de empresas, bueno, en el país se están haciendo cosas muy interesantes, como yo lo decía, el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo muy grande, creo que ahí es donde ha hecho el mayor esfuerzo, porque las empresas, las industrias tengan sus plantas de tratamiento y tengan sus protocolos y son vigilados y los permisos de funcionamiento son estrictos en esos ámbitos. Hoy en día creo que es el sector, junto tal vez con el sector agroindustrial, Beneficios y otros que han hecho un esfuerzo enorme por tratar sus aguas residuales, pero hay otras cosas que también podemos hacer para ahorrar agua, para ser más eficientes en el consumo del agua, o para diseñar productos que contaminen menos el agua. Por ejemplo, a principios de los años 90,
el principal factor de contaminación de nuestros ríos eran los beneficios, que todo lo tiraban al agua. Siempre un beneficio se hacía a la par de un río, y era con la intención de tirar ahí las aguas, las mieles del café y la brosa. A partir de los años 90, el Ministerio de Salud hizo un cambio drástico en las normas, en la normativa, y hoy en día la mayoría de todos los beneficios del país tienen que seguir esa normativa. Y muchos cambiaron de un beneficiado húmedo a un beneficiado seco. Por ejemplo, conozco el caso de la cooperativa Victoria, muy cercano a mí, donde el consumo de agua para el proceso se redujo en más de un 90%, cambiando a un beneficiado seco. Entonces, ahí es donde entran los esfuerzos que se pueden hacer a nivel de empresas e industrias. Y desde la academia, desde la investigación, desde aquellas instituciones que hacen investigación, se puede apoyar ese tipo de iniciativas. Y un aspecto importantísimo que tenemos que comenzar dentro de la cultura del agua, tenemos que comenzar a ver de qué manera aprovechamos mejor el recurso que nos cae del cielo, la lluvia. La lluvia hoy en día es totalmente subutilizada en nuestro país. Hay países, por ejemplo, conozco el caso del noreste brasileño, donde llueve si acaso 3 meses por año, y ellos, los pueblos de esa zona, solamente se alimentan por el agua de lluvia, captada en cisternas. Nosotros tenemos que aprender a captar el agua de lluvia. Ya tenemos canoas en nuestras casas. Bueno, canalicemos esas canoas en función de poder captar, almacenar esa agua adecuadamente. Hay técnicas para eso y poderla reutilizar. La Universidad Nacional ha hecho excelentes experiencias en el país, en la zona sur, sobre eso, pero también ahora la empresa Florida Bebidas, el año pasado hizo la escuela de Flores, la adaptó para captación de agua y lluvia, y ahora en Alajuelita lo acaba de hacer con un liceo también, para aprovechar esa agua de lluvia para, por ejemplo, nuestros servicios sanitarios, limpieza de pisos, el riego de jardines, lavado de carros y otro tipo de cosas. Cada vez que ustedes y yo vamos a hacer caquita y orinitos, jalamos más de 6 litros en el mejor de los casos, pero puede ser hasta 12 litros cuando jalamos la cadena. 12 litros de agua potable, agua tratada, que costó una gran cantidad de recursos tratarla, y la contaminamos con unos cuantos gramos o milímetros de heces y orina. Eso es lo que estamos haciendo. No necesitamos agua de calidad potable para meter en nuestro servicio sanitario. Necesitamos cambiar esa cultura del desperdicio, esa cultura del mal uso del agua. El agua de lluvia es importante irla metiendo dentro de nuestras costumbres. Y finalmente, ya para terminar, esto, la nueva cultura del agua, de la responsabilidad que ustedes y yo tenemos. Y entonces, desde la academia, desde las escuelas, desde los ministerios de educación, desde las municipalidades, desde las instituciones, tenemos que fomentar un cambio de actitud, una mirada diferente hacia ese recurso tan frágil que es el agua. En eso también tenemos que innovar. Y recuerden lo que yo les dije, lo que era innovar, un cambio, ¿verdad? Ir hacia algo diferente. Nosotros no hemos tenido cultura del agua hasta ahora, lamentablemente, y estamos obligados a tenerlo. Y termino con esa frase: tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua, ¿verdad? Y recordemos que el país no tiene deficiencia de recursos hídricos, somos un país bendecido, pero lamentablemente el manejo que estamos haciendo de ese recurso hídrico nos está llevando a una situación de crisis, y si seguimos por esa senda, pues vamos a tener serios problemas. Entonces estamos a tiempo de reaccionar. Ya nos agarró un poquito tarde, pero tenemos que reaccionar, y entonces está en manos de instituciones como esta, del Estado, de las municipalidades, pero también de cada uno de nosotros, de hacer ese cambio. Así es que muchas gracias y muy amables por su atención. Con Rolando sí nos dio un toquecito de tiempo para unas preguntas. Entonces, si gustan, levantan la mano y yo les paso. Es Rolando. Gracias. Buenas, gracias, don Rolando. Usted hablaba del porcentaje del 98% de agua intradomiciliaria.
de ese porcentaje, ¿cuál es potable? Según los datos oficiales, tenemos 90% de nuestra población, 90% de nuestra población recibe agua de calidad potable, ¿verdad? Nos queda todavía un buen 10% de nuestra población que no recibe agua potable, lamentablemente. Sí tiene agua, pero no de calidad segura, no agua segura como lo llamamos anteriormente, ¿verdad? Pero aún ahí, te decía que yo tengo mis serias dudas, porque sabiendo que el 27% del agua lo dan los acueductos comunales y conociendo la lamentable realidad en la que está la mayoría, tengo serias dudas de que los análisis de agua necesarios se estén haciendo, tengo serias dudas de que los procesos de desinfección que mi exalumno Eric conoce bien cómo se tienen que hacer, no creo que se estén dando ahí, ¿verdad, Eric? Entonces creo que eso 10% cuidado si no está un poquito más allá, lamentablemente para nuestro país. Por eso que ahí es donde entra el seguro social, donde nos cura, ¿verdad? De todas esas infecciones gastrointestinales que podemos tener. Sí. Muchas gracias, profe. Con respecto al tema de valoración del capital natural, que eso incide directamente con lo que es la cifra del PIB en nuestro país, ¿qué iniciativas o qué avances se han dado en el país con lo que es la contabilidad ecosistémica, no solo del agua, sino también en el bosque? Y esto, bueno, últimamente he estado investigando sobre el tema porque el Banco Mundial a partir del 2010 escogió 5 países a nivel mundial para que se fomentaran iniciativas. Entonces escogieron a Botsuana, a Madagascar, Filipinas, Colombia y Costa Rica. El año pasado se tenía que entregar como la iniciativa o como los instrumentos que se iban a usar en los países, y Costa Rica fue un caso bastante particular porque las instituciones no quieren dar información, ¿verdad? Y más que todo, la importancia es porque el 65% de las aguas subterráneas dependen en Centroamérica y México. Entonces no sé si se ha dado algún avance durante este año ahora que esto está en la IA. Con respecto, bueno, tal vez esa pregunta le hubiera contestado mejor Fabio, que trabaja en el INEC y que está trabajando precisamente con contabilidad de ese tipo de datos. Te digo que yo he tenido la oportunidad de hablar con Fabio en varias ocasiones, y a mí me sorprendió el esfuerzo que está haciendo el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por meter dentro de sus contabilidades, dentro de sus estudios, todo lo que es la contabilidad ambiental. De hecho, el INEC ha firmado hace algún tiempo un convenio con el AIA y con la ABCEP para precisamente comenzar a cuantificar de una manera más apropiada, más ajustada todo lo que es recursos hídricos. Pero el INEC no solamente lo está haciendo con eso, lo está haciendo con otros factores, ¿verdad? Ve el dato tan interesante que daba Fabio anteriormente, que donde en el índice ambiental o el ranking ambiental a nosotros habíamos pasado del puesto 4 al puesto 54. ¿Eso qué es? Que bueno, se ajustaron las cuentas, se tenía mejor índice de lo que estamos haciendo en el país, se tenía una mejor información. La información es vital. Yo reiteré lo que dijo Fabio anteriormente. Si no tenemos datos, ¿con qué vamos a administrar o qué vamos a administrar? Lo que no conocemos no lo podemos administrar. Entonces, dentro de esos avances tecnológicos que estábamos hablando acá, creo que la investigación, el intercambio de datos, la transparencia de esas informaciones entre instituciones es fundamental. A mí, sinceramente, te digo que me da mucha esperanza ver lo que hoy en día se está haciendo. Yo conozco iniciativas que se están haciendo entre AIA y ARCEP, entre AIA y el ICE, entre AIA e INEC, entre AIA y Dirección de Aguas, para empatar información, para intercambiar información, porque lamentablemente la situación en muchos años anteriores ha sido de feudos de información. Todavía se mantiene, y en muchas universidades es así. Yo soy miembro de CASCONARE, de la Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Nacional de Rectores, y ahí lo que estamos haciendo o tratando de hacer es precisamente conjuntar los esfuerzos de todas las 5 universidades públicas para trabajar en conjunto en ciertas ideas, porque lamentablemente antes era la UCR por un lado, la UNA por el otro, el TEC por el otro, la UNED por el otro, y ahora la UTN por su lado también. Entonces tenemos que ir hacia esa mayor conjunción de esfuerzos y esa mayor compatibilidad de esfuerzos. Para el nivel de contabilidad creo que sí es importante hacer, ¿verdad? Y hay algunas otras técnicas que se pueden hacer: ahorro de agua, dispositivos para ser más eficientes en el consumo de agua, tener una cultura de ahorro del agua, ¿verdad? Y de la reutilización del agua, de no lanzar el aceite en el agua,
almacenarlo para llevarlo allá donde hagan biodiesel con él, por ejemplo. Entonces, todo eso es parte de esta cultura nueva que yo he mencionado del agua y que se puede hacer en nuestras casas, en nuestras comunidades. Ok, vamos a cerrar acá. Muchas gracias, muy amables. Gracias, don Rolando. Vamos a entregarle un certificado Gracias. de agradecimiento. Sí, creo, Dice Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Docencia, extiende el presente reconocimiento a Rolando Marín León por haber participado como conferencista en el segundo foro Ciencia, Tecnología y Sociedad, Agua como manantial de los derechos humanos, a la Juela 21 de noviembre de 2014, firma Marcelo Prieto, rector, y Catalina Pereira Hernández, vicerrectora de docencia. También le vamos a entregar un obsequio aquí de recuerdo. Gracias, muy amables. Gracias, Fernando.